Para ello les presento nuestro invitado en estudio. Breno Alman es periodista, analista, es el director del medio de comunicación Ópera Mundi. Breno, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Decíamos de escándalo en escándalo, pero parece que ya no le sorprende, te lo pregunto como analista, por supuesto como periodista y como ciudadano brasileño, si ya no le sorprende todos los escándalos en los que está inmerso el presidente Bolsonaro, y no, además con pruebas. No, para nada. Es una corriente de hechos que van desnudando lo que es la administración de Bolsonaro y van poniendo su situación en un escenario cada vez peor. Bolsonaro está en un momento muy difícil de su candidatura a la reelección. Los últimos hechos de las últimas semanas son muy desfavorables a él. Se sale la Comisión Parlamentaria de Inquérito sobre el Ministerio de la Educación. Eso podría ser el beso de la muerte en su candidatura reelectoral. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido el peso de la muerte? ¿Cómo funcionan las comisiones parlamentarias en Brasil? Primero, tardan mucho. Si se empieza ahora, la comisión va hasta las elecciones. La prensa va a dar bastante destaque a lo que se pasará en esas comisiones parlamentarias, incluso porque el Senado tiene sus propios medios de comunicación. Eso va a tener mucha repercusión en el país. Y la única argumentación que Bolsonaro aún tiene para utilizar, que es que él tiene un compromiso contra la corrupción, eso se va al piso. Se va a desvelar muy claramente cómo funciona el gobierno Bolsonaro con redes de corrupción por todos los lados y especialmente en una área tan sensible a la población que es la educación. ¿Quién crees que está detrás de la filtración de los audios? Porque es que con cada uno de los escándalos hay pruebas. En este caso particular aparece el audio y por eso él es ministro, que luego es detenido. Él dice, es que sí, el presidente Bolsonaro hizo esto y esto y esto. Es decir, ahí está la prueba, más el testigo que lo cuenta. Mira, yo no tengo claro quién es el responsable por el audio, pero te cuento una anécdota, un chiste, que es un chiste brasileño, pero es un chiste de todas las partes del mundo. Cuando un navío empieza a afundar, los ratones son los primeros a salir corriendo, ¿no? Para fugarse del naufragio. Sí. Entonces, en ese momento que Bolsonaro parece estar muy cercana de un naufragio, esos ratones que eran de su bando empiezan a filtrar informaciones para salvar sus cuellos o negociar espacios en la nueva situación política que el país va a vivir después de 2022. Entonces yo creo que esas informaciones vienen del bando de Bolsonaro, de gente que decía, mira, yo era malo, pero acuérdense que en la última etapa yo ayudé en el tema. Yo era malo, pero ahora quiero ser bueno y tengo la prueba para que no me den tan duro. Son las características de las democracias liberales y electorales, ¿no? O sea, un juego permanente para garantizar la supervivencia de los jugadores de ese tipo de game. En todo caso, vemos que hay sectores de la derecha y de la extrema derecha que siguen estando muy cercanos al presidente Bolsonaro, y no solamente en sus asesores, en el tren ministerial, sino también dentro del Congreso. Sí, él sigue primero, él tiene un tercio del país, no es poca cosa con un gobierno tan desastroso, un gobierno que no tiene nada a presentar de positivo. Un gobierno que ha llevado el país a 700.000 muertes durante la pandemia, a la hambre, 33 millones de brasileños hoy pasan hambre. O sea, es un gobierno que tiene un tercio de apoyo de la sociedad, de las capas más ricas, del empresariado, de los grupos, en los grupos evangélicos, tiene aún una fuerte presencia en los sectores policiales y militares. Para ellos, ¿por qué se mantiene ese tercio de la población? Para ellos, ¿qué hubo? Hay sectores de la burguesía brasileña que jamás ganaron tanta plata cuanto con Bolsonaro. El agrobusiness, la mineración, la burguesía financiera, los bancos, jamás ganaron tanta plata. Y eso representa
esos sectores, aunque muy minoritarios, tienen mucha influencia sobre determinados sectores, especialmente en las capas medias. Por eso que uno, cuando mira las encuestas, tiene claridad de una situación. Lula es el candidato de los trabajadores, de los pobres, de los asalariados medianos. Bolsonaro, el tercio que él mantiene está ubicado en las capas ricas del país, ¿no? Y también eso ha tenido efecto en la cantidad de privatizaciones. Recuerdo que una vez conversábamos contigo precisamente donde decíamos, es que esto es la feria de las privatizaciones. ¿Cuánto más falta por privatizar? Lo que pasa es que Brasil es un país tan grande que sí faltaría mucho. Sin embargo, han tocado asuntos centrales como Eletrobras y Petrobras. Eletrobras está privatizada. Ese es un problema para un eventual gobierno entrante. Lula. Un problema grave, porque eso no corresponde solamente a la privatización de una empresa de energía, representa la privatización de 50% de los ríos del país, porque nuestra energía en Brasil es fundamentalmente, 65% de la energía brasileña es hidroeléctrica, viene de los ríos, y Eletrobras controla esos ríos. Y eso es de una gravedad impresionante que esté en las manos privadas. Petrobras no ha sido privatizada exactamente, pero lo que ha hecho el gobierno Temer, después Bolsonaro lo radicalizó. Petrobras salió vendiendo sus activos, sus refinerías especialmente. Entonces, Brasil hoy importa benzina, importa combustible. Vende petróleo, importa combustible. Porque no tiene refinerías. Esas refinerías fueron vendidas y se mantiene el precio elevado equiparado al padrón internacional, aunque Brasil sea autosuficiente de petróleo, exactamente porque eso corresponde a los intereses de los grupos que adquiriran esas refinerías en la privatización. Porque, los grupos que mantienen al presidente Bolsonaro. Si los precios no son altos, ellos no importan. Si no importan, el país puede correr un riesgo de escasez de benzina, de escasez de combustible. ¿No? Entonces es un escenario muy grave eso que está puesto en el país. Ahora, en términos parlamentarios, Tatiana, lo que se pasa, en Brasil hay una cosa muy rara que creo que no hay en otro país. Hay una cosa que se llama el presupuesto secreto. ¿Y eso qué es? Hace unos 7 años, el Congreso, con su mayoría de derecha, aún bajo el gobierno Dilma, aprobó el derecho de los parlamentarios de tener enmiendas impositivas al presupuesto de la Unión. O sea, si yo soy un diputado, yo tengo una plata que yo puedo poner, 50% de esa plata tiene que ser en salud, los otros 50% yo puedo poner esa plata donde yo quiera en mis bases electorales. Son enmiendas impositivas, el gobierno no puede... ¿Y cada uno de los diputados puede hacer esto? Cada uno puede. En las dos cámaras. Cada senador puede hacerlo, las bancadas de los partidos pueden hacerlo, y hay una otra cosa que es el presupuesto secreto. O sea, el presidente de la Cámara de los Diputados y el presidente del Senado tiene una otra cantidad de plata que él puede destinar a determinados objetivos sin prestar cuentas en el año corriente del presupuesto. Se llama presupuesto secreto exactamente por eso. No es controlado por nadie, salvo por el mismo presidente de la Cámara y del Senado. Entonces, esa estructura financiera que ha nacido en 2015, pero Bolsonaro ha desarrollado eso hasta el límite del absurdo. Estamos hablando de alguna cosa como 5.000 millones de dólares anuales. Imagínate. Que los de lo que no se sabe absolutamente nada. Y los parlamentarios pueden hacer lo que quieran con esa plata, lo que quieren. 50% para la salud, pero ¿qué hacen con eso de la salud? Ponen esa plata en su base electoral. Entonces, con eso, el grupo político mayoritario en el Parlamento, que se llama Centrão, el centro grande, digamos, para una traducción mal hecha, que es el grupo fisiológico de derecha que controla el Parlamento hace muchos y muchos años, ese grupo mantiene una base importante y en ese momento es aliado de Bolsonaro, porque Bolsonaro les facilitó la vida, les facilitó la plata, ¿no? Entonces, eso explica por qué Bolsonaro sigue teniendo mayoría parlamentaria. Ese va a ser otro problema para el gobierno entrante. Para el nuevo gobierno. ¿Cómo superar esa basura? O sea, una situación increíble en la cual el Parlamento... Tendrían que comenzar por reformarlo. Claro. Y eso pero no es para fácil. eso se necesita también el Congreso. Claro, es el tema.
O sea, es un ciclo vicioso muy difícil de superar si no tiene una mayoría parlamentaria de izquierda. Ese es un problema grave, muy grave incluso para la gestión del Poder Ejecutivo, porque con 5.000 millones de dólares el Parlamento gobierna. No es el gobierno que gobierna, el Parlamento tiene más plata para inversiones que el gobierno, o que muchos ministerios del gobierno. Como bien dices, esto solamente sucede en Brasil. Vamos a hablar ahora en términos Eso electorales. Hay una frutica que se llama jabuticaba. ¿Cómo se llama? Jabuticaba. Jabuticaba. Solamente hay en Brasil. Bueno, habrá que ir para conocerla. Vamos a hablar en términos electorales. Hay un tuit de André Vieira que nos recuerda cómo están las encuestas. Vamos a verlo. Allí está. Encuesta del banco BTG Pactual. Lula da Silva tiene 47,7%, Jair Bolsonaro 36,6% de los votos válidos para las elecciones de octubre. Además, Lula vencerá a cualquier candidato en un posible balotaje. Este es un tuit de hoy de nuestro corresponsal en Río de Janeiro, André Vieira. Primero preguntarte, en este mar de encuestas, Breno, BTG Pactual, ¿qué es? BTG Pactual es un banco. Él contrata un instituto de encuestas, una encuestadora. El caso del BTG Pactual, yo no me acuerdo bien cuál es la encuestadora, quizás sea una encuestadora importante de Pernambuco. Te lo pregunto porque, claro, hay un mar de encuestas y sobre ellas se generan desconfianzas. Sin embargo, esta goza de prestigio y lo que da es una mayor amplitud a Lula en las elecciones de octubre sobre Bolsonaro. Mira, hay encuestas incluso con más, que son encuestadoras más importantes, con más tradición en el país, y que dan una ventaja aún más grande que esa. ¿De cuánto? De 17-18%, ya con Lula mucho más. Ganando en primera vuelta. El escenario actual, digamos, haciendo un promedio de las encuestadoras con más legitimidad en la historia del país, pone Lula al borde de una victoria en la primera vuelta. Lula estaría hoy ahí, digamos, con 50% a 55% de los votos válidos. Gana en Brasil en primera vuelta quien tiene 50% más uno de los válidos. Fuera los blancos y los nulos, no los válidos. Se tiene más votos que todos sus adversarios sumados, gana las elecciones en primera vuelta. Entonces Lula está muy cercano de una victoria en primera vuelta. Claro, tenemos aún más de 3 meses de campaña. Todo puede ocurrir. En nuestra Latinoamérica nadie se muere de aburrimiento. Los hechos políticos son siempre muy veloces. Pero ¿qué sería lo peor que pudiera suceder? Y no quiero nombrar, no quisiera nombrar lo que puede suceder, además que es tan trágico en nuestra América Latina, no lo quiero ni siquiera nombrar. Pero políticamente, ¿qué podría ser lo peor que puede suceder? Algo fuera de si es que el propio expresidente Lula le ha pasado de todo y a Brasil le ha pasado de todo en los últimos años. Algo completamente fuera de la normalidad. Algo que no es siquiera imaginable. ¿Un autogolpe de Estado del presidente Bolsonaro? Un autogolpe Bolsonaro? puede ser una tentativa, pero yo no creo que Bolsonaro tenga base para que un golpe sea victorioso. No es fácil un golpe de Estado. Un golpe de Estado necesita de apoyo social, necesita de apoyo de los medios de comunicación, necesita de un consenso de la burguesía interna y de los centros capitalistas. ¿Pero tendría los militares para hacerlo? Yo creo que los militares... ¿Se lanzarían a ese desafío? Sería una aventura demasiada. Los militares tendrían que reemplazar la inexistencia de apoyo social interno e internacional por mucha violencia. Los militares no creo que van a pagar esa cuenta. No creo que haya entre ellos unidad para eso. No creo que... Claro, aventuras son posibles. Bolsonaro puede tentar alguna aventura. Puede ser como Trump. Un motín después de las elecciones. En el Capitolio, por ejemplo, a ver qué le sale. Que no es propiamente un golpe de Estado, que es un mensaje para su base social lo que hizo Trump. O sea, un golpe de Estado, en Latinoamérica nosotros conocemos golpe de Estado. Incluso hay un chiste de que no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay embajada americana para allá, ¿no? Nosotros sabemos cuál es un golpe de Estado. O sea, un golpe de Estado no es un motín del Parlamento. Un golpe de Estado clásico es una operación de guerra contra el pueblo, ¿no? Y una operación por la cual las Fuerzas Armadas ponen bajo su control todas las instituciones del Estado. Y eso no es sencillo. Eso exige condiciones de fuerza que no creo que Bolsonaro a esa altura las tenga. Eso sería uno de los peores escenarios. En tanto,
según las encuestas, el expresidente Lula sería el próximo presidente del país. Claro. Pero también, esto según las encuestas, ahora en la vida real y en la política, ¿eso se traduce también en este escenario de la real política? Sí, yo creo que camina para eso. Esa es la tendencia política. Uno no puede jamás afirmar sobre el futuro, sí, pero se puede decir que la tendencia de ese escenario es una victoria de Lula, y te voy a decir más. La tendencia es de victoria en primera vuelta, porque hay un fenómeno que las encuestas empiezan a registrar, que es muy importante para cualquier uno que tenga alguna experiencia con encuestas. Lula ahora ya está ganando lo llamado voto resignado. ¿Qué es el voto resignado? De alguien que no tiene simpatía por Lula, que no apoya sus ideas, que no ha apoyado sus gobiernos, pero que considera que Lula es el voto posible para virar esa página del país que es Bolsonaro. Entonces Lula empieza a ganar el voto de quien no está con él. No es el voto de un incondicional pro Lula, es un voto crítico, un voto de sectores de la sociedad que no tiene simpatía, que quizás en el 1 de enero, en la asunción de Lula, ya van a estar en la oposición, pero que en ese momento decían virar la página Bolsonaro. Entonces las encuestas empiezan a registrar ese fenómeno. Claro, vuelvo a repetir, tenemos casi 100 días hasta las elecciones. Tendencias pueden ser revertidas, claro, si hay una sucesión de hechos positivos en favor de Bolsonaro, pero no es lo que está ocurriendo. No es eso lo que está ocurriendo. Esto va de escándalo, de corrupción en corrupción y la crisis económica. Que es lo fundamental. Es una brutalidad lo que se ocurre en Brasil. O sea, aunque los ricos ganan plata como jamás ganaron en sus vidas, pero la mayoría de la población vive en una situación muy precaria. Estamos hablando de 125 millones de personas en la miseria. Wow. De 33 millones que tienen hambre. Estamos hablando, cuando se habla de 125 millones en la miseria, estamos hablando de una población 5 veces la de Venezuela viviendo en la miseria. Entonces, son fenómenos sociales de mucha amplitud, y eso no hay más tiempo para sanarlo. O sea, aunque Bolsonaro logre algunos hechos económicos positivos y esos hechos no están llegando, el tiempo ya no es suficiente para que esos hechos económicos repercutan electoralmente. Brasil es un país continental. En un país chico, un hecho económico positivo repercute en 2 o 3 semanas. En un país continental y muy heterogéneo como Brasil, un hecho económico positivo tarda 1, 2, 3 meses hasta que se consolide como un hecho político. El tiempo hoy es un problema para Bolsonaro. Muchísimas gracias, Breno, por este análisis. Así van las cosas hasta este momento. Vamos a seguir pendientes a ver qué es lo que sucede. Bien dices, quedan 3 meses aún para estas elecciones. Claro. Y muchas cosas pasan y diariamente en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.